Buen día, chicos. Muy buen día con todos ustedes. Muy buen día, Ronald, Ángel. Muy buenos días. Bien, a ver, vamos a hacer un recuento de lo que ustedes han visto ya la semana pasada, ¿no? Ustedes han visto el tema de normas jurídicas, me parece. ¿Sí? ¿Es lo correcto? ¿Vieron normas? La semana pasada o ayer creo que recuperaron clase, ¿no? Normas fue, ¿verdad? Ahí está, bacán. A ver, eh, en el caso de las normas, uno encuentra pues una variedad de normas, ¿no? Todas ellas coinciden en que son reglas. Toda norma es una regla de conducta, pero hay una variedad de normas. Por ejemplo, hay normas morales, normas sociales, normas religiosas y normas jurídicas. Es bastante interesante hacer la diferenciación entre las llamadas normas sociales y normas morales. A ver, permíteme un pequeño espacio acá. ¿Está bien? Vamos a poner por aquí a las normas morales y a las normas sociales. ¿Está bien? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Lo moral es algo interno. Es una construcción interna que cada persona hace sobre lo que considera que es correcto practicar o no. ¿Te das cuenta? En cambio, las normas sociales vienen a ser algo externo. Las normas sociales se construyen producto de las relaciones con las demás personas. Así, profesor, claro, producto de las relaciones con las demás personas se van construyendo las normas sociales. Ah, profesor, entonces, si es algo externo, ¿ya? Si es algo externo a mí, porque es producto de la construcción con las relaciones con las demás personas, ¿qué pasa si yo incumplo esta norma social? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Si usted incumple una norma social, como es algo externo, va a depender de lo siguiente. No es descubierto. No descubrieron que usted incumplió una norma social. Entonces usted no va a sentir nada. La siguiente situación es que usted es descubierto incumpliendo una norma social. Entonces usted va a sentir una vergüenza. Va a querer escapar. Se va a sentir muy ruborizado por haber incumplido una norma social. Profesor, ¿podría darme un ejemplo de una norma social? Claro. Producto de las relaciones con las demás personas, no debemos arrojar basura a la calle, ¿no? O sea, papelitos al suelo, tirar por la ventana del micro la basurita, no debemos hacer eso. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que una persona está comiendo algo en el micro y arroja un desecho por la ventana. Y absolutamente nadie se lo dice. Nadie lo recrimina. ¿Ya? Profesor, ahí está. Muy buen día, Adriana. Si nadie lo recrimina, entonces no pasó nada. La persona no va a sentir vergüenza, porque al no ser recriminado por nadie es como si no hubiera descubierto. Pero ¿qué pasaría si esta persona bota ese desecho por la ventana del micro y automáticamente alguien lo recrimina? Cuando alguien lo recrimina, esta persona inmediatamente va a sentir vergüenza, porque él sabe muy bien que es una norma social no tirar la basura por la ventana de los carros a la vía pública. Entonces, él incluso va a querer hasta bajarse del micro por la vergüenza que va a sentir de haber incumplido una norma social. Ah, el problema, ahí está, también ya está Luis. Muy buen día, Luis. Muy buen día. En cambio, una norma moral
es algo que ha sido una construcción interna, propio de la persona, de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, él en su construcción mental de lo que es correcto hacer, él dice, yo debo mantener la fidelidad. Y no solamente la fidelidad, pues, a la pareja, sino la fidelidad a todo lo que él considera que es correcto. Pero es más fácil entenderlo con la pareja, ¿no? Ser fiel a la pareja. No solamente ahí uno debe mantener fidelidad, uno debe mantener fidelidad hacia todas sus convicciones. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está. Entonces, vamos a imaginar que esta persona por alguna razón X es infiel, ¿no? Es infiel. Entonces, acá viene el detalle. Su norma es que él debe ser fiel. Si por alguna razón él es infiel, acá automáticamente él se va a sentir mal. Él va a querer resarcir el daño que ha generado. Profesor, pero ¿por qué es automático? Porque las normas son algo interno. Es una construcción mental que cada persona hace sobre lo que es correcto y no es correcto. Entonces, como él actuó y fue infiel por alguna razón X, él sabe que está haciendo mal, porque ya lo interiorizó. Él sabe que ser infiel no es moral. Entonces se va a deprimir, se va a sentir incómodo y va a buscar resarcir el daño que ha generado. Ah. ¿Entendieron la diferencia entre lo que es moral y lo que es social? Sí, ¿verdad? Ahí está. Muy buen día, Noé. ¿Entendieron la diferencia? Ahora, hace poco hubo la vacancia presidencial, ¿no? A Martín Vizcarra. Y lo vacaron por incapacidad moral. ¿Ya? Lo vacaron por incapacidad moral. Entonces, la aclaración de este punto es el siguiente. Si a él lo vacaron por incapacidad moral y la moral es algo interno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno revisa los causales de vacancia de la presidencia, esta situación de incapacidad moral es un problema porque queda a interpretación del Congreso. ¿Ya? O sea, no es que exista una reglamentación de cuáles son los puntos en los cuales la vacancia del presidente por incapacidad moral está determinada. No, no lo está. No lo está. Simplemente dice incapacidad moral y nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa ser un inmoral? Eso ya queda a interpretación del Congreso. ¿Estamos bien? Eso para no despertar polémicas. ¿De acuerdo? Mira, ve cómo se van enganchando los temas, ¿no es cierto? Cómo se van enganchando los temas. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Está todo claro? ¿Sí? Hemos recordado ya esa partecita entre la diferencia entre una norma moral y una norma social. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Elina. Dice, profesor, pero a veces la infidelidad también es juzgada por la sociedad. Ese es un buen punto, Elina. Muy buen punto. El punto es, lo que dice Elina, es que a veces una norma moral se vuelve social o lo social se vuelve moral. Entonces, ahí está un detalle muy importante, ¿ya? En algunas situaciones va a resultar muy complejo diferenciar si esta norma viene a ser social o moral. ¿Estamos bien? Así que el aporte de tu compañera Elina es muy importante, ¿ya? Y eso los sociólogos lo resaltan muy bien cuando hablan sobre las normas morales y sociales. Muchas veces resulta muy complicado diferenciar entre una norma moral y una norma social. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de comenzar el tema de hoy que es de garantías constitucionales? Ninguna. Excelente, entonces. Muy bien.
Recuerden siempre que cada uno de ustedes tiene 300 preguntas, ¿ah? Un bono de 300 preguntas. O sea, cada uno de ustedes puede hacer 300 preguntas por clase, ¿ah? A ver, vamos a borrar esta partecita de aquí, ¿ah? Ahí está. A ver, ahí está. Tenemos acá las garantías constitucionales. Profesor García, dígame, ¿por qué las garantías constitucionales existen? ¿Por qué existen, profe, si nosotros nos desenvolvemos bajo una situación de un Estado de Derecho? Ah, muy bien, vamos a desglosarlo entonces. A ver, te mencionaba que nosotros no desenvolvemos bajo el concepto de un Estado de Derecho. ¿A qué se le llama un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho se llama a aquella situación donde dentro de un país se respetan las normas, ¿no? O sea, se actúa en base a lo establecido en la Constitución política, porque la Constitución política, pues, es la norma rectora, ¿no? O sea, todo lo que hagamos siempre tiene que hacerse de acuerdo a lo que la norma establece. Si las personas se salen de esas normas, entonces ya comienzan a tener problemas. ¿Está bien? Pero, profesor, ¿sabe qué? Está bien, nos desenvolvemos bajo un concepto de Estado de Derecho. Pero, ¿qué pasa si dentro existe una violación del derecho? ¿O existe una amenaza de violación del derecho? Ah, bien, bien. Si existe una amenaza de violación del derecho o durante la violación del derecho, ¿cómo hacemos para proteger nuestros derechos? Bueno, para poder proteger nuestros derechos ante una amenaza de violación del derecho o durante la violación del derecho, para proteger nuestros derechos, es ahí donde entra a tallar las garantías constitucionales. O sea, las garantías constitucionales lo que hacen es proteger nuestros derechos ante una posible amenaza de violación del derecho, pero también protege nuestros derechos durante la violación del derecho. Y tú me dirás, profe, ¿está loco usted? Si ya están violando mi derecho, ¿qué hacen las garantías? Ah, si una persona está sufriendo una violación de algún derecho, debe interponer una garantía para frenar esa violación. Ay, 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 profe, ya le voy entendiendo. O sea que las garantías constitucionales, profesor, es bacán. Es lo máximo, por supuesto. Mira, ¿para qué sirve una garantía constitucional? Primero, para frenar la violación del derecho. Segundo, sirve para evitar que violen el derecho. Si es que hay una amenaza, evita que violen el derecho. Ah, claro, ¿no, profesor? Por ejemplo, mire, vamos a imaginar que una persona está transitando libremente por la calle y de forma arbitraria la persona es detenida. Ahí está, mira, vea, la persona de forma arbitraria es detenida. Profesor, ¿y si esa persona de forma arbitraria es detenida, están violentando su derecho? Mire, ve, acá él cómo está. Él está libre, ¿sí o no? En ese momento esta persona se encuentra en libertad. Ahí está libre. Pero acá está siendo violado su derecho de la libertad, ya que ha sido detenido de forma arbitraria. Entonces se debe interponer una garantía para reponer el estado anterior a la violación de su derecho. ¿Y cuál es el estado anterior a la violación de su derecho? El estado anterior a la violación de su derecho es cuando está libre. Claro, José, muy bien.
ahí él puede pedir una acción de habeas corpus, que dentro de un rato lo vamos a ver. Entonces, profesor García, ¿para qué se interpone una garantía constitucional? A ver si se han dado cuenta, a ver si se han dado cuenta, futuros universitarios. En esta primera situación, se interpone una garantía constitucional para poder reponer el estado anterior a la violación del derecho. ¿Y cuál es el estado anterior a la violación del derecho? El estado anterior a la violación del derecho es cuando él es libre. ¿Está bien? Vamos a poner un segundo caso. Esta personita está siendo torturado. Qué situación para desagradable que está siendo torturado, ¿sí o no? Profesor, entonces, ante esta situación de tortura, se debe interponer una garantía para frenar la violación del derecho. Su profe. O sea que esas garantías constitucionales, profesor, en realidad son bastante poderosas, porque ya me está diciendo dos formas por las cuales las garantías constitucionales se están utilizando. La primera es para reponer el estado anterior a la violación del derecho, que era cuando estaba siendo detenido de forma arbitraria, ¿no? Y el estado anterior a la violación del derecho es cuando está libre. La segunda posibilidad es que se interpone una garantía constitucional para frenar la violación del derecho, o sea, para que en este caso deje de ser torturado. Y hay una tercera posibilidad. Esta tercera posibilidad es poco usada, ¿ya? Pero también es válida. Por ejemplo, pongamos el caso de una mujer que es asediada violentamente por su expareja y que existe una amenaza de muerte, ¿no es cierto? Situación bastante incómoda, ¿no? Pucha, que se ven cada cosa, cada loco y también cada loca que hay en el mundo, ¿no? Donde los casos más comunes es de varones que agregan a mujeres, situación muy desagradable, eso no se debe de dar. Hay que cuidar la integridad de todas las personas. Entonces, esto de acá, si esta señora, esta mujer, tiene una amenaza de violación del derecho, o sea, no ha ocurrido todavía nada, pero hay una amenaza, entonces se puede interponer una garantía constitucional para impedir que violen su derecho, ¿ya? Entonces, acá usted entenderá que es esta parte, esta tercera posibilidad, acá tenemos a la primera, por acá a la segunda, y esta tercera posibilidad es difícil de demostrar, porque como acá no ha habido violación del derecho, o sea, no hay nada palpable. Entonces, como no ha habido violación del derecho, es difícil demostrar eso. Entonces, hay una amenaza y violación. Esa amenaza y violación del derecho tiene que demostrarse. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se interpone una garantía constitucional para impedir que violen el derecho, no procede. No procede, profesor, sí, lamentablemente no procede. ¿Pero por qué, profesor, si la señora está recibiendo amenazas contra su vida? ¿Por qué no procede una garantía constitucional? Porque no es fácil demostrarlo. Ese es el gran problema. No es fácil demostrarlo. Pero si se llegara a demostrar que existe amenaza real contra la violación del derecho de una persona, entonces ahí sí va a proceder las garantías constitucionales. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? ¿No es cierto? Está recontra simple. A ver, vamos todos de vuelta. Vamos todos de vuelta, ¿ya? A ver, las garantías constitucionales, ¿para qué sirven? Profesor, las garantías constitucionales son medios de defensa de los derechos amparados en la Constitución política y sirven, uno, para reponer el estado anterior a la violación del derecho. Dos, para frenar la violación del derecho.
Y 3, para impedir que se viole el derecho de las personas. Ay, ay, ay. Entonces, dicho esto, recién vayamos a ver estas garantías constitucionales. ¿Ya? Vamos a ver estas garantías constitucionales. A ver, profesor, profesor, tengo una consulta antes de que comience. A ver, dime cuál es tu consulta. Profesor, a ver, mire, vamos a imaginar el siguiente contexto. Se están violando los derechos dentro del país, pero las personas presentan garantías constitucionales y no se respetan, ¿no? Las autoridades que han asumido el gobierno están siendo una dictadura y no están respetando las garantías constitucionales de ninguna persona. Y usted sabe muy bien que las garantías sirven para proteger los derechos dentro de un país. Entonces, si no se están haciendo caso a las garantías constitucionales, ¿qué podemos hacer? Bueno, si eso fuera el caso, si dentro del país no se estuvieran respetando las garantías constitucionales, entonces las personas podrían ir al derecho internacional. Al derecho internacional, profesor, ¿y a dónde me quejaría? Ah, te tendrías que quejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Te quejas ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profe, ¿y por qué no voy mejor a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, no. Lo que pasa es que a la Corte solamente pueden ir los países y los organismos no gubernamentales. ¿Estamos bien? O sea, ¿quién presenta su queja ante la Corte? Solamente los países y los organismos no gubernamentales. Las personas civiles, como tú, como yo, las personas de carne y hueso, no podemos presentar nuestra queja ante la Corte. Nosotros, las personas de carne y hueso, solo podemos presentar nuestra queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa queja la podemos hacer vía internet. Entonces, una vez que hacemos la queja, la comisión para las orejitas y comienza a ver al país y manda gente a investigar. De corroborar nuestra denuncia, la comisión le recomienda al país que solucione nuestros problemas. Ojo, recomienda, no es ninguna orden. ¿Ya? Ahora, si el país no hace caso a la recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces recién ahí la comisión, la misma comisión, eleva nuestro caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es esta Corte Interamericana de Derechos Humanos la encargada de emitir una sentencia. Ah. ¿Entendieron la figura? Ah, sí, pues, profe. A ver, vamos a hacernos un pequeño espacio acá para poder visualizar eso, ¿ya? A ver, miren acá. Acá tenemos al país. Ahí está el país. Si internamente una persona X ha presentado todas las garantías posibles y no le hacen caso dentro del país, entonces esta persona puede presentar su queja al derecho internacional. ¿Y dónde lo presenta? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o lo presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo tiene que presentar ante la comisión. Ante la comisión. La comisión manda gente a revisar el caso al país y de corroborar nuestra denuncia, la comisión le hace al país una recomendación de solución de los problemas. No puede emitir una sentencia la comisión. ¿Por qué, profe, no puede emitir una sentencia la comisión? Porque no es corte. La comisión no es una corte, es una comisión, es un grupo que investiga. ¿Se da cuenta? Por eso el nombre de comisión. Las comisiones hacen eso, investigan. Ah, o sea, al ser una comisión, es un grupo de personas que se encargan de investigar. Es una comisión. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué hace la comisión? Investiga. ¿No es cierto? Investiga.
¿A cuánto tiempo dura el proceso? Bueno, eso depende, ¿no? No siempre, todo tiene ellos inmediatamente comienzan a investigar, a obtener información, ¿no? Y depende, ¿no? A veces hay países más cerrados que otros, ¿no? Ahora, si el país no hace caso a la recomendación dada por la comisión, entonces es la misma comisión que eleve el caso a la Corte. Y la Corte sí emite una sentencia. La Corte emite una sentencia, pero tú me dirás ahora, ¿no? Profesor, profesor García. Ya, la Corte emite una sentencia obligando al país a que libere a esta persona y encima que lo indemnice. Ya, está bien, pues, profe. La Corte emite una sentencia. Pero, profesor, está hablando de un país y los países tienen soberanía. Si el país dice, ¿sabes qué? No acepto tu sentencia, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a meter preso? Y obviamente no, ¿no? ¿Cómo podemos meter preso a un país? No se puede, no se puede. Ah, ya, profe, entonces el país no va a aceptar, pues, profe. Sí, es muy probable que no acepte la sentencia de la Corte, es una posibilidad. Pero ¿qué va a ocurrir? Mira, mira, chochera, el país no acepta la sentencia, mira lo que va a pasar. Al no aceptar la sentencia de la Corte, automáticamente en materia económica sufre un bloqueo económico. Los inversionistas no van a querer entrar a ese país. Si este país no acepta la sentencia de la Corte Interamericana, no acepta la sentencia de la Corte, va a respetar mis inversiones, está loco, yo me voy. Entonces las inversiones fugan. No quieren entrar más inversionistas. Entonces ese país se va a ver asfixiado económicamente. Ese país va a comenzar a sentir un proceso recesivo en su economía. Va a aumentar el desempleo. ¿Quiere que siga? Ya, sigo. Como va a aumentar el desempleo en ese país, la pobreza se va a incrementar, la población que está en ese país va a comenzar a migrar. Va a comenzar a migrar y de forma masiva. Y ya, cuando hay una migración masiva de un país, ese fenómeno afecta a los países vecinos. Mire, dése cuenta, mire el proceso, afecta a los países vecinos. Y ahí ya vamos a otro órgano, la ONU. Los cascos azules de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas, específicamente su Consejo de Seguridad, tiene prohibido invadir militarmente a un país por situaciones internas. Mire, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene prohibido invadir a un país cuando la situación es interna. O sea, problemas internos los soluciona ese país. Cada uno lava sus trapitos. Pero si ya ese problema deja de ser interno y pasa a situaciones internacionales, ya ese problema sale del país y se va a otros países, ante esa situación, el Consejo de Seguridad sí puede intervenir con sus cascos azules. ¿Se dio cuenta? Entonces, si la población comienza a migrar de forma masiva, entonces pueden intervenirlo militarmente. Eso sí está amparado en el derecho internacional. Ah, su profe, o sea que todo es una estrategia. Uy, ay, ay. Así es una estrategia muy bonita. Así que mira, o sea, alguien te puede decir, ¿no? Ya sabes qué, no acepto la sentencia tuya, pues, Corte Interamericana de Derechos Humanos, no te voy a hacer caso. La Corte dirá, ah, no me haces caso. Muy bien, no me haga caso, pero mire lo que se le va a venir encima a usted, ¿ah? Es por eso que si al Perú la Corte le dice que haga tal cosa, que libere a tal persona y que lo indemnice, el Perú tiene que hacer caso. Tiene que liberarlo y tiene que indemnizarlo. Porque si no, mira todas las consecuencias tan nefastas que el país podría atravesar. ¿Sí? Hasta ahí entonces, ¿está todo claro? Sí, ¿verdad? Muy bien, Juan, Ángel, Esteban, ¿no? Juan Joel, muy bien. ¿Ah? A ver, ahora sí.
Bueno, entremos a tallar de frente entonces a la acción de habeas corpus, porque ya te expliqué, pues, qué hacen las garantías constitucionales, ¿verdad? Mira, ve. La acción de habeas corpus, claro, Eliana, claro, claro que sí. Mira, la pregunta de Eliana sobre Venezuela eso es cierto, ¿ya? Pero acá le digo que hay un movimiento mundial que se está dando, ¿ah? A ver, le aclaro qué pasa. Eh, Venezuela está jugando con Rusia y China. ¿Ya? Venezuela está para ese lado. Estados Unidos, Francia y Reino Unido están en otro bloque. Ya hay dos bloques en el mundo. China, Rusia y Europa. Venezuela está por ese lado. Estados Unidos, Reino Unido, Francia está en el otro bloque. Y allá hay un combate entre ellos. ¿Ya? Estados Unidos, ante la situación del problema de Venezuela, donde ya había bastantes migrantes hacia otros países, ya se ha sido un problema mundial, un problema que afectaba al resto. Entonces Estados Unidos estaba amenazando con invadir Venezuela. Ante esa situación, eso ocurrió el año pasado. Ante esa situación, Rusia mandó militares expertos a Venezuela para evitar que derroquen a Maduro. Ante esa situación, ante ese movimiento, Estados Unidos dijo, no, no voy a entrar. Y se mantuvo así en stand-by. Ya hay un movimiento. O sea, si ustedes buscan política internacional, ahí se van a dar cuenta cuando lean diferentes análisis del movimiento que se está dando. Incluso, mira, nosotros también vemos lo que es la globalización. ¿Usted ha escuchado hablar del Brexit? El Brexit significa la salida del Reino Unido de Europa. Por algo es, o sea, no es por las puras. ¿Ya? Bien, ahora, sigamos acá. Ahí está Juan Joel, está haciendo una pregunta sobre el Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Ya, eso lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? A ver, esa es una muy buena pregunta, esa acción de inconstitucionalidad. A ver, esta acción de habeas corpus se interpone para poder defender la libertad individual de la persona y los derechos conexos. Cuando se dice derechos conexos, los derechos conexos son los derechos complementarios, o sea, todo lo que se complementa a la libertad individual de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, protege el derecho a no ser secuestrado, protege el derecho a no ser detenido de forma arbitraria. ¿Ya? A grandes rasgos, la acción de habeas corpus protege todo lo relacionado a tu cuerpo y a tu mente. ¿Ya? Protege todo lo relacionado a tu cuerpo y a tu mente. ¿No? Si la persona es secuestrada, están atentando contra su cuerpo. Si la persona es agredida físicamente, están atentando contra su cuerpo. Cuando la persona está siendo adoctrinada, están yendo en contra de su mente. O sea, todo lo relacionado a cuerpo y mente es protegido por la acción de habeas corpus. ¿Estamos bien? Acá te pongo una serie de derechos protegidos por la acción de habeas corpus, ¿no? Acá dice, por ejemplo, primero, va a proteger la integridad de la persona, ¿no? Integridad personal, eso es cuerpo, pues, ¿no? Dice, protege el derecho a no ser sometido a torturas, tratos inhumanos, humillantes, no ser violentado para obtener declaraciones, ¿no? Mira acá estas imágenes que estoy poniendo, ¿no? Obviamente son imágenes, la primera pues es en caricatura, la segunda hace referencia pues a la Santa Inquisición, ¿no? Donde uno pensaría pues que estas torturas se daban en el pasado. Y no es así, ¿ah? O sea, no es solamente se daban en el pasado. Hoy en día se siguen dando en el mundo tratos inhumanos, se siguen dando torturas, ¿verdad? Ante esa situación, uno debe interponer una acción de habeas corpus. Mira, al último aparece pues
un recorte periodístico sobre Sudáfrica, ¿no? Donde dice, ¿no? El Supremo sudafricano pide medidas a las autoridades ante el aumento de la brutalidad policial. Mira la fecha, mira la fecha. 21 del 5. ¿Cuándo es 5? Mayo, ¿no? 21 de mayo del 2020, de este año. O sea, con la intención de detener esta situación del COVID, la policía sudafricana estaba actuando de forma muy violenta contra la población civil de Sudáfrica, ¿no? Entonces, y eso también recuerden que se vio en el caso de Estados Unidos, una agresión contra un ciudadano afro-norteamericano que al final terminó falleciendo, ¿verdad? También se dio esta brutalidad policial en Colombia, ¿no? Y también se da esa brutalidad policial acá en el Perú, ¿no? Donde ya hay dos jóvenes confirmados que lamentablemente han fallecido en la última protesta que se ha dado en el Perú. Entonces, ante todas estas situaciones se presenta una acción de habeas corpus. Pero no solamente ante esa situación, sino también puede presentar una habeas corpus para esto. Mira, ve. Dice, el derecho a no ser obligado. Ya no te pueden obligar a prestar juramento ni compelido. Compelido significa obligar a la fuerza, ¿no? O obligar a través de uso de métodos violentos, ¿verdad? A declarar o reconocer alguna culpabilidad contra sí mismo, contra el cónyuge o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad. A ver, es decir, no te pueden obligar a decir, ¿sabes qué? Soy culpable, ¿no? No te pueden obligar a decir, soy culpable. No te pueden obligar a decir, mi cónyuge es culpable. No te pueden obligar a decir que tus familiares son culpables, que tu hermano es culpable, que tu padre, que tu tío, que tu primo, que tu hermano, que tu cuñado, que tu suegra. No, nadie puede hacer eso. Pero, profesor, si yo observo muchas veces las noticias donde hay supuestas personas que han robado algo, digo supuestos porque todo el mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Así actúa el derecho. He visto, pues, profe, que el policía le dice, ¿y por qué lo hiciste? Ahí están las cámaras televisivas, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Y la persona dice, no, es que lo hice por necesidad. Pero espérate, no es que yo esté defendiendo al supuesto delincuente, sino te estoy traduciendo lo que dice la norma, ¿no? Si le preguntan a la policía le pregunta a la persona tiene el derecho a mantener silencio, ¿ya? Tiene derecho a mantener silencio. No puede decir, sí, yo lo hice. ¿Te das cuenta? Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Y ya en el proceso judicial será el juez el encargado, pues, de, obviamente, emitir la sentencia. ¿Ya? También el habeas corpus protege el derecho a no ser exiliado o desterrado, lo cual significa, pues, tenemos el derecho a no ser expulsados, a no ser votados del territorio en el cual nosotros vivimos. ¿Ya? Mira esas imágenes. Eso, por ejemplo, se da en países donde hay bastantes conflictos internos producto de etnias. Hay etnias más violentas que otras y las etnias más débiles son torturadas. Entonces, para evitar esa situación de tortura, estas etnias que tienen menos poderío se ven obligadas a abandonar la zona, o sea, a abandonar el espacio donde ellos estaban habituados a vivir. Se ven obligados a abandonar el territorio donde ellos se ganaban, conocían cómo ganarse el pan de cada día. Ah, ahí, ahí. A ver, vamos a apagar los micros un momento. Voy a dejar de compartir.
Ya está. A ver, en el caso de traición a la patria, ¿no se puede exiliar? No, no. En el caso de traición a la patria, en circunstancias de guerra, hay pena de muerte, ¿ah? O sea, la Constitución Política del Perú ampara la pena de muerte por traición a la patria en circunstancias de guerra, tanto externa como interna. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ustedes la semana pasada han visto normas jurídicas y recuerden que en base a las normas jurídicas dice claramente, ¿no? Toda persona es juzgada por las normas vigentes en el territorio donde cometió el delito. ¿Estamos bien? Toda persona es juzgada con las normas vigentes en el territorio donde cometió el delito. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, por ejemplo, si un peruano se va al Brasil y comete algún delito, entonces será juzgado con las normas vigentes que están en el Brasil. Hay países en Asia donde se contempla la pena de muerte por tráfico de drogas. Entonces, si una persona X llega a ese país con droga, se va a someter a las normas vigentes que estaban en ese país. Es una situación muy dramática. ¿Ya? Bien. Después dice, mira, ve, dice ahí, el derecho del extranjero a quien se le ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el derecho de ser expulsado. Muy bien. A ver, ¿se acuerdan ustedes de Alan García? Alan García estaba buscando ser asilado en la Embajada de Uruguay, ¿verdad? Él estaba buscando eso, pero al final no logró eso. ¿No es cierto? Claro, Junior, no logró eso. Y como nunca le dieron el asilo político, Alan García tuvo que abandonar la casa del embajador de Uruguay, ¿verdad? Pero hay un caso que sí encaja perfectamente esto. ¿Ustedes se acuerdan del señor Julián Assange, me parece que era su nombre, de los Wikileaks, que era perseguido por las personas del gobierno del Reino Unido y Inglaterra específicamente, ¿no? Entonces, Julián Assange, ¿qué hizo? Ay, ay, eso no sabía Junior, ¿ah? Ahora, Julián Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Cuando era presidente de Ecuador, Correa. Entonces, Correa le dio el asilo político a Julián Assange en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Cuando eso ocurrió, los ingleses dijeron, vamos a entrar a la embajada a sacar a Julián. ¿Qué cosa? ¿Van a entrar a la embajada? Ecuador se puso firme. Dijo no. La embajada de Ecuador en Inglaterra es territorio ecuatoriano. Si ustedes entran a la embajada, es invasión de territorio, es declaratoria de guerra. Automáticamente, Ecuador recibió un apoyo de todos los países. Entonces, Inglaterra, al ver que todos los países apoyaban a Ecuador, los ingleses nunca entraron a la embajada, pero sí pusieron bastantes fuerzas policiales que rodeaban la embajada de Ecuador para evitar que se fugue Julián Assange. Entonces, él estaba en la embajada, pues, hasta que terminó el gobierno de Correa. Y cuando terminó el gobierno de Correa, el nuevo presidente ecuatoriano le dijo a Julián, tu asilo ha terminado. Tu asilo ha terminado, ya no te damos más asilo. Entonces Julián tuvo que abandonar la embajada de Ecuador. Exacto, Ángel, era de los Wikileaks. Al abandonar la embajada de Ecuador, ¿dónde quedó? En territorio inglés. Los ingleses lo detuvieron. Mira, ve, Ecuador, el gobierno ecuatoriano no respetó eso, ¿verdad?
Si tú le das asilo al extranjero, cuando algún día dejes de asilarlo, no lo puedes entregar al gobierno que lo persigue. Y Ecuador prácticamente lo entregó al gobierno que lo perseguía, que eran los ingleses. ¿Se da cuenta? O sea, el gobierno actual de Ecuador violó esa parte. Ah, otra situación que protege el habeas corpus, mira, ve acá. Dice, el derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes, en el Perú obviamente, tienen derecho a ingresar, a transitar o salir del territorio nacional, salvo el mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o sanidad. A ver, acá quiero hacer referencia exclusivamente al derecho a transitar libremente por el territorio nacional. ¿Usted se ha encontrado con algunas rejas en las calles? Acá por donde vivo, por ejemplo, en los pasajes han puesto bastantes rejas, ¿ah? Esas rejas van en contra de tu libertad de tránsito. ¿Ah, sí, profesor? Claro, pues. Estoy hablando de rejas en las calles, rejas en las veredas, ¿ah? No estoy hablando de las rejas que algunas casas ponen, obviamente, dentro de su propiedad para protegerse, ¿ah? Ahí sí, con eso no se puede hacer nada. Pero esas rejas, como por ejemplo aparecen ahí en las fotos, que limitan el libre tránsito en las pistas o en las veredas, ante esa situación puedes presentar una acción de habeas corpus, ¿ah? Ante el juez en lo penal. Y al presentar esa acción de habeas corpus, el juez va a ordenar inmediatamente que esas rejas sean retiradas. Así, profe, no me diga, pues, profe, no me diga. No me diga, profe, porque en mi barrio, todo mi barrio le ha puesto rejas a todas las entradas. Ah, profe, yo vivo por un parque y le hemos puesto a las 3 o 4 entradas que hay, rejas por todos lados y 4 guachimanes. Profe, en mi barrio nadie entra. Mi barrio es exclusivo. Ah, claro, no, o sea, uno entiende por qué la gente está poniendo rejas, ¿verdad? Uno entiende porque la delincuencia ha aumentado. Ay, 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 mira, ve, Juan, ahí está, han puesto una guachimana ahí, creo, ¿ah? Ah, no, era una señora con su hijito. Ay, ay. Eso parece la entrada de la católica. Aunque no, sí parece, ¿ah? Parece que es la católica eso. Aunque de repente me equivoco. ¿Ya? Ah, su macho. Sí, claro. O sea, entendemos por qué la gente está poniendo rejas, porque vivimos una inseguridad bárbara. La delincuencia, uf, matan gente, eso es muy triste, o sea, entendemos. Pero una cosa es lo que nosotros entendemos y otra cosa es lo que el derecho dice, ¿ah? El derecho dice que eso no es posible. O sea, si a alguien se le ocurre poner un habeas corpus, el juez va a ordenar que saquen la reja de nuestros barrios. Y ante eso no podemos hacer nada, porque el derecho es el derecho. Le dije al inicio que bajo una situación de Estado de Derecho, siempre actuamos en base a lo que la norma dice. ¿Se da cuenta? Ah, su profe, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora dice, el derecho de los nacionales o extranjeros que vivan en el país a ingresar, transitar o salir del país cuando uno quiere, salvo que exista pues una situación de sanidad, ¿no? Por ejemplo, por sanidad, recuerden que se restringió los vuelos internacionales, ¿verdad? Entonces tú de repente me dices, no, pero profe, si yo tengo derecho a salir del Perú, sí, pero por sanidad no puedes hacerlo. Ahora los se están liberando poco a poco, ¿verdad? Ah, profesor, pero si tengo derecho a transitar libremente, ¿por qué ponen toque de queda? Están violando mi derecho a la libertad. Sí, es cierto, pero recuerde que ante situaciones excepcionales el gobierno puede decretar un toque de queda, que es lo que está haciendo, o sea, eso está dentro de lo del derecho. Después dice, acá, miren acá muchachos, el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito o motivado por el juez. Profesor, o sea que para que me detengan tiene que haber algo muy claro. Claro, Micaela, sí se puede presentar ante el juez en lo penal, se presenta una acción de habeas corpus, pero tendrías que ser mayor de edad.
Ya se puede presentar verbalmente o por escrito. Ahí está, muy bien, Adriana. Sí, entendemos esa situación de que las rejas, por darnos seguridad, hay un guachimán en cada lado. Eso es cierto, eso es cierto. Pero recuerden que eso es lo que nosotros entendemos que debe ser así, ¿no? Pero el derecho dice otra cosa, ¿no? El derecho dice que eso restringe la libertad de tránsito. Entonces habría que ver esa situación, ¿no? Bien, ahora dice, el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito motivado por el juez, lo cual significa que para que una persona pueda ser detenido tiene que haber una orden, tiene que haber una orden judicial que indique que la persona está siendo detenida o que haya flagrancia del delito. ¿Qué significa que exista flagrancia del delito? La flagrancia del delito significa que la persona está siendo detenida con las manos en la masa. O sea, está siendo detenido durante el accionar de cometer el delito. Esa es flagrancia. Pero también la flagrancia puede ser si es que la persona es detenida dentro de las 24 horas con algún elemento que lo incrimine en el delito. Mancha de sangre, bala, ¿no? O que hay algún testigo que lo haya reconocido. ¿Está muy bien? Eso también es flagrancia. Ah. Profe, ¿solo la policía lo puede detener? No, también puede ser detenido por la misma ciudadanía, lo que se conoce con la figura del arresto ciudadano. Ahora dice, el derecho a no ser detenido por deudas. Acá está. El derecho a no ser detenido por deudas. Salvo por incumplir los deberes alimentarios. O sea, si la persona no ha cumplido sus deberes alimentarios, o sea, no ha cumplido con pagar la pensión de alimentos, ¿qué va a pasar ahí? Lo van a detener. ¿Así, profe? O sea, solamente pueden meter una persona presa si es que no ha pagado su pensión de alimentos a sus hijos. Sí, solo por eso. Lo que pasa es que el interés del niño supera a la libertad de la persona. Como el interés del niño supera a la libertad de la persona, si este papá o mamá no cumple con pagar la pensión de alimentos, entonces el juez va a ordenar su detención, solo por eso. Pero si le debe dinero al banco, no lo van a detener. ¿Ya? Ahora dice, el derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado o detenido por la autoridad policial. Ah, o sea, tengo el derecho a ser defendido por un abogado. Sí. Desde el momento que uno es citado o detenido. ¿Estamos bien? Recuerdo el caso de un escándalo en Petroperú que detuvieron a dos personas. Uno de ellos, cuando va al Poder Judicial, va sin abogado. Y el juez le pregunta, señor, ¿y su abogado? Kimper, el señor Kimper. Señor Kimper, ¿y su abogado? Ah, él ha tenido algo que hacer, va a demorar en llegar. Pero no hay problema, pues, señor juez. Yo soy abogado, yo puedo defenderme solo. El juez le dijo, todo mundo tiene el derecho a ser defendido por un abogado. Si usted no ha traído a su abogado, entonces le vamos a brindar inmediatamente un abogado de oficio.
¿Ya? Un abogado de oficio. Y eso hicieron. Le brindaron un abogado de oficio. ¿Ya? O sea que los abogados, según este caso, no se pueden defender por sí solos. Necesitan siempre de un abogado de oficio. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? A ver, vamos a ver, parece que hay una preguntita. Ah, ya. Dice, profesor, si esa persona es detenida, ahora ¿quién sería a cargo de cumplir con la pensión de alimentos? Bien, ¿qué ocurre en esa situación? Esta persona que es detenida siempre va a tener a alguien que lo quiere. Bueno, no en un 100%, pero sí en un más del 99%. Padres, hermanos que lo quieren. Entonces, al verlo preso, estas personas van a buscar los medios para conseguir el dinero y pagar lo que debe. Y de esa manera, esta persona pueda salir de la cárcel. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente no siempre es así, ¿verdad? Obviamente no siempre es así. A veces no consigue el dinero y esa persona sigue presa y el niño sigue sin pensión, ¿no? Ese caso se vuelve un caso más dramático, ¿no? Porque al final lo que se quiere es que se pague la pensión. No, en el fondo es que el papá o la mamá quede presa, ¿no? O sea, la idea no es esa, la idea es que se pague la pensión por los intereses superiores que tiene el niño. Pero obviamente a veces se llega a esa situación, ¿no? El niño sin pensión y el padre o la madre presa. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, muchachos, ¿estamos claros entonces? ¿Sí? ¿Estamos bien con todo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? A ver, ahí dice, el tema es de interés porque permite saber que estamos hablando acá del caso de delito flagrante, ¿no? La policía puede inmovilizar a un delincuente sin mandato judicial cuando es sorprendido en delito flagrante. Eso es cierto, ¿ya? La policía puede detener, ¿ya? También los miembros del serenazgo y la ciudadanía, porque recuerden que hay arresto ciudadano. Ahora, el problema de este arresto ciudadano es el siguiente, es que no está normado, o sea, no se le está preparando a la población para actuar. Dice, ¿y cómo arrestamos? O sea, la población civil ve una situación de ilegalidad y la población arresta a la persona y ¿qué hace? ¿Qué hace con este arresto? ¿No? ¿Cómo lo detiene? Porque supuestamente el delincuente no va a decir, ah, bueno, ya, pues ya deténgame, vamos a la comisaría, voy a pagar mis penas. Eso no va a ser el delincuente va a querer fugarse, va a querer agredir, ¿no? O sea, ¿qué hace la población civil? Ahí hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema. Ahí esas situaciones se prestan a muchas cosas, ¿no? Puede ser que el civil eh, sea lesionado o de repente sea muerto, puede ser que el delincuente también sea lesionado o sea muerto y el problema se agrava, ¿ya? Recuerdo el caso de un ciudadano peruano que va a un banco a pedir ayuda de la policía porque supuestamente estaba siendo seguido por unos marcas, ¿no? Y este ciudadano peruano se altera y la policía de los bancos no sale y se desencadenó todo y al final el ciudadano peruano lamentablemente falleció, ¿no? Y la policía, los policías implicados al final terminaron presos, ¿no? En esa detención parece que cuando lo sujetan todos se les pasó la mano y murió, no sé si, me parece, bueno, no puede emitir juicio ahí, pero lo concreto es que murió, ¿no? Murió. Entonces la pregunta es, siendo la policía personas que han recibido una preparación, ¿no?
y se les pasó la mano y este civil peruano murió, entonces, ¿qué podemos esperar de la ciudadanía que trate de arrestar a un supuesto delincuente? O sea, una ciudadanía que no ha recibido la preparación que ha recibido la policía, ¿no les parece que es más riesgoso esa situación? Entonces, esa es la crítica que se hace a esta figura del arresto ciudadano. Entonces, ¿los ciudadanos pueden arrestar? Sí, eso está en la ley, pero inmediatamente tienen que llevarlo a la comisaría o al policía más cercano. Inmediatamente significa lo que demora el trámite, ¿no? El caminar, el correr hasta la comisaría. ¿Ya? Bien, bien. Ahora, ahí aparece ya qué es un delito flagrante, eso ya te lo expliqué. Vayamos a la acción de amparo. La acción de amparo es una garantía constitucional que va a proteger los derechos amparados en la Constitución que sean diferentes a los protegidos por la acción de habeas corpus y habeas data. ¿Ya? Así, profesor, que sean diferentes a los protegidos por la acción de habeas corpus y habeas data, sí. Mire, vamos a poner la Constitución política protege una serie de derechos, ¿verdad? Los derechos que sean relacionados a la libertad individual y los derechos conexos, o sea, todo lo que se relacione a esa libertad individual, va a ser protegido por el habeas corpus. Los derechos relacionados a la información, ¿no? O sea, información que sea privada de la persona, relacionada a la intimidad de la persona. Y el derecho al acceso a la información pública va a ser protegido por el habeas data. Habeas data significa traer el dato, ¿no? Cuerpo, habeas corpus. Dato, habeas data. Todos los demás derechos van a ser protegidos por la acción de amparo. O sea, se hace fácil, ¿no? Si lo dividimos de esa manera, se hace muy fácil. A ver, les pongo un caso muy sencillo. Se sufre una violación domiciliaria, ¿no? Cuando digo se sufre una violación domiciliaria, significa que han entrado a la casa de alguien sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué garantía procede ahí? Muy bien, para ver qué garantía procede ahí, nos tranquilizamos. Dice, la persona ha sufrido una violación domiciliaria. A ver, ¿va en contra de tu cuerpo? Ojo, yo he dicho violación domiciliaria, ¿no? No he dicho violación a domicilio, ese es diferente, ¿no? Entonces, como es una violación domiciliaria, no han ido en contra de tu cuerpo, pues. No han ido en contra de tu cuerpo. Han ido en contra de tu domicilio. No es tu cuerpo, entonces no puede ser corpus. Profesor Data, no, porque no había información. Entonces, eso es amparo. Ah, profe, qué fácil, ¿no? Entonces, mi chamba es ver si es cuerpo y es data. Si no es cuerpo, no es data, entonces ese derecho debe ser protegido por la acción de amparo. ¿Estamos bien? Ahí tienen ustedes toda una serie de ejemplos de derechos protegidos por la acción de amparo. ¿Ya? Claro, André, propiedad, ¿no? Chapa tu choro y déjalo paralítico. No, muchacho, no, no, no. Eso sería una sociedad muy violenta. ¿Ya? Nosotros debemos buscar cambiar eso. ¿Ya? Debemos buscar cambiar eso. Si nosotros comenzamos a hacer eso, nos vamos a convertir en una sociedad demasiado violenta. ¿Ya? A ver, un momentito, chicos. ¿Ya? Entonces, siempre debemos actuar respetando los derechos. ¿Ya? Siempre hay que tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona. Si chapamos un delincuente, hay que llevarlo a la comisaría. ¿Ya? No hay que violentar sus derechos. Profesor, pero si estos hacen daño a la gente, sí es cierto, pero nosotros no somos iguales a ellos. ¿Ya? El ser humano se caracteriza por tener compasión. ¿Ya? Así que si una persona comete un error, que la justicia se encargue de juzgarlo. ¿Ya?
En todo caso, deberíamos presionar al Poder Judicial que haga bien su trabajo. ¿Ya? A ver. Claro. Ya, ahí lo dejamos mejor. Ya está, listo. Bien, hasta ahí cómo vamos, muchachos. ¿Estamos claros? Ahí está. Mira, por ejemplo, acá dice, miren muchachos, ¿ah? Dice, derecho a la igualdad y a no ser discriminados. Ahí está. Tenemos derecho a la igualdad y a no ser discriminados. ¿Qué significa discriminar? Discriminar significa dar o recibir un trato de inferior jerarquía a los demás. Y eso no lo podemos permitir. ¿Ya? No lo podemos permitir. Y en el Perú se discrimina bastante, ¿eh? Hasta en el deporte discrimina. Claro, ahí está Lucas. Ahí está, muy bien, ¿ah? A ver. Ahora, importante. Lea por favor esto de rojo, le voy a dar unos 10 segunditos. Claro, ¿no? En el deporte discriminan bastante porque, mira, por ejemplo, el fútbol recibe apoyo, pero el vóley, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en San Marcos, ¿ya? En San Marcos yo jugaba por la selección de fútbol de la universidad y nosotros fuimos campeones nacionales en Arequipa. Campeonamos en fútbol en Arequipa a nivel de todo el Perú. Y recuerdo una compañera de, de otro deporte, de taekwondo, decía, pero y a nosotros no nos apoyan. Y el director de la CEPRE San Marcos, que también había ido, dijo, no, pero es que el fútbol es fútbol. Entonces, obviamente ahí hay un acto discriminatorio, ¿sí o no? No es que el fútbol sea más que los otros deportes. Todos los deportes deben recibir el mismo apoyo. Si no, es un acto discriminatorio, ¿no? Porque le están dando un trato de inferior jerarquía. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. ¿No? Muy bien. En Huancayo Junior. Hombre fue sentenciado a 5 años de cárcel por intentar robar un sol a un niño. Claro, agravante. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, la acción de habeas corpus y amparo no se van a suspender durante la vigencia de un régimen de excepción. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que durante un régimen de excepción no se suspende esas garantías constitucionales? La respuesta, muchachos, es que es para evitar que existan abusos. Recuerden que en un régimen de excepción es un régimen normativo que funciona ante situaciones excepcionales, como por ejemplo desastres naturales, desorden interno, guerra exterior, etc. En ese régimen de excepción se suspenden ciertos derechos, como es el caso de la libertad de tránsito. Se suspenden ciertos derechos, no se elimina. Y para evitar que existan abusos sobre los derechos, no se van a suspender las garantías del habeas corpus y la acción de amparo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve el habeas data? El habeas data es dato, información. Entonces, el habeas data sirve, uno, para proteger información relacionada a tu intimidad. ¿Ya?
toda información relacionada a tu intimidad es protegido por el habeas data. Ah, por ejemplo, recuerdo una película de una clínica donde se investigaban asesinatos y había un médico que al final era inocente, pero estaba en sospecha de que él era el causante de esos asesinatos, de esas desapariciones. Entonces a este médico lo detienen y va a la comisaría a ser interrogado con su abogado y en ese interrogatorio se descubre que el médico sufría de temblores en la mano, ¿no? Y como era un cirujano, obviamente eso ponía en riesgo a sus pacientes. Entonces, cuando termina el interrogatorio, el abogado le dice claramente a la policía, espero que esto no salga a la luz, porque si sale a la luz, lo voy a denunciar, ya que eso va dentro de la intimidad de la persona. Ah, Parkinson, ¿no? Ah, profesor. Pero profesor, ahí pues hay un problema ético, ¿no? ¿Por qué? Está bien que no se pueda divulgar esa información porque esa información está dentro de su intimidad y si se divulgara, él tendría que interponer un habeas data, pero también viene otro problema, ¿no? Viene el problema que los pacientes que se sometan a la operación de este cirujano pueden morir, ¿no? Ya que sufre de Parkinson. Sí, pues entonces ahí hay un dilema ético, ¿no? Ah, ya. Pero el habeas data no solamente sirve para proteger información relacionada a la intimidad. El habeas data también sirve para exigir información que sea de ámbito público. Por ejemplo, vamos a imaginar que un muchacho está haciendo su tesis sobre rendimiento académico en una universidad X. Entonces este muchacho va a esa universidad, va a dirección académica y pide información académica de los estudiantes, ¿no? Como por ejemplo, cuántos terminan cada año la carrera, cuántos ingresan, el promedio de las notas, ¿no? Y la universidad se lo tiene que brindar. Entonces este muchacho tendrá que hacer el pago que demanda ese trámite administrativo, esperar el tiempo que demora ese trámite y recibir la información. Si la universidad le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar esa información, entonces el muchacho puede interponerle un habeas data a la universidad automáticamente. Y la universidad sabe que tiene que brindárselo. O sea, no hace otra cosa que entregárselo. Está dentro del derecho. Lo que sí no puede hacer, pues, es entregarle a una persona X las notas particulares de un alumno cualquiera, porque ahí sí estaría violando la intimidad de otra persona, ¿no? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, usted va a la universidad y saca sus notas, pero yo no puedo ir a la universidad a pedir las notas que usted ha sacado, porque eso está dentro de la esfera de su intimidad. Yo no puedo pedir notas de usted porque no me corresponde, pero sí puedo pedir no nombres de los estudiantes, sino el promedio, ¿no? O sea, cuántos estudiantes están en el quinto superior, décimo superior, cuánto es el promedio de estudiantes que repite el ciclo, ¿no? Etc. Eso sí puedo pedir. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras garantías constitucionales existen? Tenemos acá la llamada acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento se interpone para que el funcionario público, bueno, ya basta decir con funcionario para ser público, basta que el funcionario tenga una norma y tiene que cumplirla. Si este funcionario se muestra renuente a cumplir la norma, entonces puedes interponer una acción de cumplimiento. Por ejemplo, el clásico ejemplo. Un trabajador de una municipalidad X se acaba de convertir en padre. Y como se acaba de convertir en padre, él tiene el derecho a un descanso por paternidad. Solicita ese descanso a la municipalidad. Y la municipalidad le dice, ¿sabe qué, señor? No va a haber descanso para usted porque necesitamos que se quede a trabajar. Pero la ley es la ley. La ley indica que él, si se ha convertido en padre, tiene el derecho a un descanso por paternidad. Si la municipalidad no se la quiere brindar, este señor tiene todo el derecho de interponer una acción de cumplimiento para que se cumpla la norma de forma inmediata y le den ese descanso.
Pero profesor, la municipalidad necesita que él se quede a trabajar. ¿Cómo le va a dar descanso? Ese es el problema de la municipalidad, no problema del señor. La ley lo ampara y se hace de acuerdo a lo que dice la ley. Estamos en un estado de derecho. Entonces la municipalidad tendrá que ver el mecanismo, tendrá que ver las formas para ver cómo hace para reemplazarlo. Ah, ya, profesor. Ahora, mire acá la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una pirámide para poder entender esto de acá. A ver, mire, ve acá. Vamos a ponerlo de otro color para poder verlo. A ver, tienes norma de nivel 1, nivel 2 y la que están abajo, ¿ya? La constitución política es la norma de mayor jerarquía. Y se supone que las que se derivan de ella no las pueden contradecir, porque son como si fueran sus hijas. Pero el problema es que, si bien es cierto, estas normas se derivan de la Constitución, estas normas son elaboradas por diferentes personas que pueden equivocarse sin intención o con intención. Y al equivocarse pueden hacer normas, en este caso leyes, que contradigan lo que dice la Constitución. Si hacen normas que contradigan la Constitución, entonces se tiene que interponer, en este caso, una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se interpone cuando una norma de nivel 2 está yendo en contra de lo que dice la Constitución política. Pero ¿qué pasaría si una norma de nivel 3, 4 o 5, cualquiera de ellas, va en contra de lo que dice la Constitución o lo que dice la ley? Entonces ahí se va a interponer una garantía llamada la acción popular. Entonces se hace fácil, ¿no? Claro, se hace fácil la diferencia entre ambas garantías constitucionales. Si una norma de nivel 2, como por ejemplo una ley, va en contra de lo que dice la propia constitución política, entonces lo que se va a plantear ahí es una acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Claro, Ángel, eso es cierto. O sea, funcionario público, basta decir funcionario para que sea público. Ajá, ajá, eso es cierto. ¿Estamos bien? Bien. A ver, revisemos una preguntita porque ya se hace la hora de su examen. Dice acá, Sofía es una vecina del distrito de San Juan del Lurigancho y presidenta de la Junta Vecinal que, preocupada por la calidad de la leche que se viene entregando dentro del programa social, ha solicitado reiteradamente por escrito al señor alcalde una copia de los contratos firmados con los concesionarios y facturas de compra de dicho producto. Habiendo agotado las instancias administrativas, Sofía puede interponer un mecanismo judicial que garantice lo solicitado denominado. ¿Cómo se llamaría la respuesta ahí? Recuerda que ahí lo que está haciendo Sofía es pedir una información que debe ser de alcance público, ¿no? Claro, la respuesta ahí sería la alternativa A, el habeas data, ¿no? El habeas data sirve para exigir información que sea pública, pero también sirve para proteger información que está dentro de la esfera de lo privado. ¿Ya? Bien, muchachitos, ya llegamos a la hora, así que comienza su examen. ¿Ya? Voy a dejar de compartir acá.